Rompimos la nota para escuchar hasta ahora las palabras del presidente Gabriel Boric desde La Moneda. La que más sufre, estuvo con los pobres del mundo, y tuvo permanentemente en su vista a América Latina, América del Sur, y eso es algo que se valora. Su partida es natural a su edad, pero de todas maneras deja un vacío en quienes son creyentes, en los fieles, en la iglesia, y nosotros, tanto a ellos como a su familia, a sus seres queridos y en particular al pueblo argentino, le presentamos nuestros respetos. Chile es un país laico, con un gran porcentaje de nuestra población que profesa la religión católica, y por lo tanto hemos decidido decretar duelo por 3 días, siguiendo la tradición de Chile, tal como lo hiciera el presidente Lagos en su momento cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Es de consideración del gobierno enviar tanto una delegación a la misa que se haga hoy día en la catedral. Ustedes saben, yo hoy día viajo en unas horas más a Brasil, y también enviaremos una delegación al Vaticano para sus exequias, que entiendo, según se ha trascendido, también van a tener un toque más de humildad, como era propio del Papa Francisco. Así que nuestro respeto como presidente de la República, como representante del Estado de Chile, a la memoria del Papa y por sobre todo a su trayectoria. ¿Se sabe quién va a encabezar esa delegación al Vaticano? Lo estamos discutiendo porque el canciller Van Claveren, ustedes saben, va a estar conmigo en la gira a Brasil. Por ahora a la misa en la catedral va a asistir el ministro Elizalde y la ministra Lobos, pero les vamos a contar las novedades prontamente. Quiero agregar, pasando a otro tema, que como ya es público, pero lo ratifico, como gobierno hemos tomado la decisión de querellarnos por ley antiterrorista a propósito del atentado en la central Rucalbo en el sur. Quiero dar garantía que se va a perseguir con todo el peso de la ley de los culpables, quienes sean, y que en Chile se respeta el Estado de Derecho, y que frente a este tipo de atentados lo que yo espero, lo que la ciudadanía espera, lo que todo el mundo espera es unidad. Unidad para condenarlo, unidad para perseguirlo, unidad para que las instituciones funcionen y no permitir que lo que hemos logrado hasta ahora en la macrozona sur de disminución significativa de la violencia se ponga en riesgo por un grupo de gente que no sabemos quiénes son todavía, pero que no van a tambalear, no van a echar atrás el proceso que hemos iniciado, tanto de diálogo por una parte, como también de firmeza legal y desarticulación de cualquier grupo que practique la violencia para buscar otros fines, como dijo el ministro Gajardo, como dijo el ministro Cordero, como es posición del Estado de Chile, la violencia no es un medio para obtener ningún tipo de reivindicación. Y en eso tanto el gobierno como el Estado de Derecho chileno va a ser firme. Ahora tengo que partir al Ministerio de Hacienda, tenemos una reunión, como ustedes saben, a propósito de la situación arancelaria desencadenada por las decisiones del gobierno de Estados Unidos, en donde vamos a tener un consejo muy transversal para estar asesorando permanentemente al ministro de Hacienda, quien es el que lleva este tema. Muchísimas gracias a todos, después conversamos mucho tiempo. Ahí estábamos escuchando entonces al presidente Gabriel Boric entregando las condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento del Papa Francisco, también decretando estos 3 días de duelo, tal como lo hizo el presidente Ricardo Lagos cuando falleció el Papa Juan Pablo II, y que entonces él tiene un viaje ahora a Brasil, pero que se enviará una comitiva a las exequias allá en el Vaticano. 11 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a trasladar ahora hasta Buenos Aires, lugar donde también hay bastante pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. Estamos viendo ya en pantalla a James Gatica. James, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos más de lo que sucede ahí. Muy buenos días, sí, nos encontramos afuera de la Catedral de Buenos Aires, el último lugar donde precisamente como cardenal trabajó el Jorge Bergoglio en ese momento, y partió a Roma y sin saberlo terminó siendo el Papa Francisco, nombrado y elegido por el cónclave, y nunca más volvió hasta este lugar. Hoy a las 8:30 de la mañana se realizó la primera misa del día, como estaba planificado, pero hoy día con un sentimiento mucho más especial, justamente por esta triste noticia que recibe el pueblo católico. Y a medida que van pasando las horas, más fieles van llegando de forma espontánea. Muchos aquí
para los quienes vinieron alguna vez a Buenos Aires, la Catedral de Buenos Aires se encuentra justo a la Plaza de Mayo, a un costado de la Casa Rosada, en el corazón de Buenos Aires, y gente, obviamente, en muchas oficinas por acá, y han decidido pasar ahora a las horas de almuerzo, porque en cerca de 15 minutos más, cuando sea las 12:30, aquí en Buenos Aires se va a realizar la segunda misa del día, justamente en este momento con un sentimiento de comenzar la despedida del Papa Francisco, pero esperando todavía, han dicho desde aquí, desde el Arzobispado de Buenos Aires, que el Vaticano, entre comillas, activa el protocolo de los sepelios oficiales. Eso va a incluir una cantidad de ceremonias y también de eventos masivos. Se espera, y convocatorias, por ejemplo, hoy día a las 9 de la noche también se espera que acá afuera de la Catedral y la Plaza de Mayo, fieles puedan llegar a participar de un velatorio en particular, y también sumando el mensaje del presidente Javier Milei, del gobierno argentino, que ha decretado 7 días de duelo nacional. Solamente un comunicado, no ha habido ninguna declaración pública en cámara. Por ahora sí se hizo presente aquí en la misa justamente de las 8:30 Jorge Macri, que es el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que él dice, siendo muy católico en sus propias palabras, que iba a poner a disposición la ciudad de Buenos Aires para rendir todos los homenajes correspondientes a este argentino de primera, ha dicho. James, y me imagino que de todas maneras han llegado personas, feligreses, ¿cierto?, allá hasta la catedral. ¿Están las puertas abiertas? ¿Hay algún tipo, por ejemplo, de libro de condolencias? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, acá en la Catedral de Santiago? Sí, justamente, la gente está llegando de forma espontánea, han dejado un libro de condolencias para que la gente lo pueda firmar, se ha armado un pequeño altar incluso acá afuera con flores y también con memorabilia y con símbolos del Club de San Lorenzo. El club justamente del Papa Francisco. No se descarta que incluso la barra del Club Deportivo pueda hacerse presente también acá. Ya lo hicieron con un mensaje en redes sociales, pero acá adentro la gente está dejando velas, flores, hay cada ciertos minutos una pequeña homilía también, está rezando el Padre Nuestro y el Rosario, acompañando entre medio de las misas que ya están programadas. Como decía, en unos pocos minutos más se va a realizar una segunda a esta hora de la jornada, pero la verdad es que ha sido muy espontáneo. Por cierto, sorprendió a todo el mundo y también a los argentinos que se estaban levantando, comenzando una nueva semana luego del fin de Semana Santa, y también sorpresa después de haberlo visto el día de ayer en la misa de Pascua de Resurrección, con su estado bastante delicado, obviamente, pero presente. Y eso creo que es algo que han destacado todos, de que les dio la ilusión de que podía quedarse un poco más aquí entre todos nosotros, decían, pero no, pero fue el desenlace que conocimos esta mañana. Así que sí, hemos visto que mucha gente muy vestido de oficinas han pasado seguramente a la hora de almuerzo acá un momento por la catedral, y seguramente por la tarde serán muchos más. Esas son las expectativas que hay por este lado, al menos aquí en Buenos Aires. Lo vimos estar replicando, por ejemplo, el barrio de Flores, donde él se crió, donde él dice que tuvo su primer llamado a la fe. Y la Basílica de Flores también va a ser otro punto de encuentro muy importante, a la espera de que el arzobispado entregue más información sobre homilías y misas a lo largo de todas las iglesias aquí en la Argentina. Claro, porque me imagino que allá esta noticia pega mucho más fuerte, ¿cierto?, al tratarse del primer y único papa argentino, de hecho, el primer papa latinoamericano. Nos imaginamos ahí que también hay muchísimo más movimiento. Con respecto a las personas, James, que han estado llegando a la catedral, que se han acercado de forma espontánea, ¿tú lo que has logrado observar son personas de todas las edades o son personas más bien mayores? Te lo pregunto para también hacernos una idea de quiénes son quienes se están acercando más a la Iglesia Católica, que sabemos también uno de los principales objetivos que tuvo el Papa Francisco mientras estuvo en su cargo era precisamente eso, tratar de acercar la fe católica a todas las edades, sobre todo a los jóvenes. Sí, la convocatoria es muy transversal, eso hay que decirlo, pero sobre todo gente mayor, eso es cierto. Y también mucha gente que ha tenido alguna anécdota. Dicen que todo el mundo tiene algún recuerdo, alguna memoria de haber conocido al Papa Francisco en ese momento, Jorge Bergoglio, aquí en Buenos Aires, caminando por las calles, en el barrio, en el subte, en el metro acá de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es el recuerdo que algunos nos han compartido de alguna misa en particular que asistieron en alguna villa, alguna población muy humilde acá de Buenos Aires. Él dice que siempre estuvo ahí con los más pobres,
realmente tú a tú, una persona que no estaba en una jerarquía mayor, y ese mismo sentimiento con que lo despiden y lo recuerdan hoy día como su legado, no porque estaba en el Vaticano, estaba más lejos de la Argentina. Y sí, hay gente muy joven que están acá, han estado acá en la misa, pero también queremos compartir lo que se dijo esta mañana por el arzobispo de Buenos Aires, quien hoy día ocupa el rol que tuvo Francisco en su momento, Jorge. La primera misa hoy día a las 8 de la mañana, apenas se conoció esta noticia por este lado de la cordillera. Escuchamos. Se nos murió el Padre de todos, el Padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la Iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última Jornada Mundial de la Juventud: para todos, para todos, para todos. Se nos murió, se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, o en todo caso los que muchos excluyen. Porque hoy más que nunca en esta Pascua tenemos la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Tenemos la certeza de que el Papa Francisco descansa definitivamente en el seno de Dios. Y tenemos la certeza de que más allá del dolor que hoy tengamos en el corazón, del corazón Francisco no se va más. James, bueno, muchas personas se han acercado, ¿cierto?, genuinamente a entregar sus condolencias allí en la Catedral de Buenos Aires, pero te quería preguntar algo que ha llamado también mucho la atención a nivel internacional, y es que el Papa Francisco, pese a ser argentino, nunca visitó Argentina siendo Papa. Sí visitó otros países de Latinoamérica, incluso en el 2018 estuvo acá en Chile. Yo no sé si ese es un punto, quizás allí alguna espinita que hay en los argentinos de que el Papa nunca hubiese visitado su país. No, sin duda es una deuda pendiente que quedó sin saldar, pero ellos dicen que, los feligreses dicen que el Papa tenía sus razones. Quizás no querer involucrarse en la política, favorecer al gobierno de turno, o quizás en otro momento porque venía alguna elección y poder involucrarse en un ambiente donde la Argentina está muy agrietada, que hay un sesgo muy grande entre medio de dos bandos. Pero él dicen que también estuvo presente, lo dijimos más temprano en el primer contacto, él estuvo presente con diferentes mensajes en los momentos más difíciles y los más alegres del pueblo argentino. Lo más difícil es, decíamos, la pandemia, por ejemplo, donde hubo tantas víctimas aquí en Argentina, pero también cuando la selección, la albiceleste, salió campeón del Mundial allá en Qatar, y él también se manifestó. Entonces, de una u otra forma, él siempre estaba pendiente, él estaba con sus redes, con sus contactos, hacía llamados seguidos para poder saber en qué estaban los diferentes barrios donde trabajó, sus amigos más cercanos. Había una comunicación muy directa, la cual nunca perdió, aun cuando él estaba a tantos kilómetros de distancia, y a pesar de que nunca pudo concretar un viaje de vuelta al país donde lo vio nacer. James, yo no sé si tú tienes la oportunidad ahí de conversar con algunas personas. Me gustaría saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan los argentinos que a esta hora se están acercando a la catedral. A ver si te pueden dar algunas impresiones. Sergio Ordóñez. Sí, vamos por acá. Estamos aquí con Sergio. Sergio, ¿usted por qué se acercó hoy día hasta acá? No, yo soy creyente. Okay. ¿Cómo recibió esta noticia hoy en la mañana? Y estaba medio dormido a las 4:30 de la mañana y dejé prendido el noticiero Canal 9. Y sentí la noticia que dijeron que murió Francisco. ¿Cómo se recibe eso como argentino y como creyente? Como argentino, con mucho dolor, mucho orgullo y mucho dolor. Y más con la situación que está pasando el país. Pero después, dolor y a su vez mucha alegría. Es agridulce. Estamos en vivo para Chilevisión Noticias y nos comentaban una pregunta que todo el mundo se hace: ¿cómo se siente de que nunca haya vuelto el Papa después de tantos años, nunca como volvió como Papa, ¿cierto?, al país donde él nació y salió acá justamente del directo a Roma y nunca regresó? Claro, y no ha podido regresar, quién sabe por la razón. Lo que sí que él dio las misas ahí en Constitución, siempre anduvo por todos los barrios, desde que nació ahí en Flores. Pero las razones no sé. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, unas reacciones que se replican, obviamente, es el denominador común, sin duda, de muchos argentinos que se acercan hasta este lugar, obviamente con un pesar de que nunca se haya
haya venido a una visita papal oficial, pero sí con mucho orgullo, decía muy bien ahí, siendo el primer papa latinoamericano y sin duda para ellos el primer papa argentino. Perfecto, James. Vamos a estar atentos, muy pendientes a lo que ocurre allá en Buenos Aires, en Argentina, también con el desarrollo de esta noticia. Muchas gracias, que estés muy bien. Esté muy bien.